que sea estricto. Y quedó colocado también, quedó colocado la clase que habíamos hecho el jueves pasado. Ah, perdón, acá no entiendo qué dice Tomás. 30 y 30, ¿qué es 30 y 30? Pero siguen siendo muchos igual. Ah, correcto, sí, es con respecto al laboratorio. Lo que pasa es que acá yo, en el teórico y tanto el práctico, más que todo 30 y 30, me parece que van a ser 40 y 40, porque me parece que estamos llegando a 80 personas. Así que... digo... Ah, queda alguien en la sala de espera. Ahí está. Bien. Bueno, vamos, si les parece, vamos a lo nuestro. Arrancamos con el capítulo 2. ¿Qué tenemos en el capítulo 2? Si no hay preguntas, yo arranco, por favor, quiero aprovechar el tiempo. Nuestro libro, que es nuestra fuente, vamos a ir al capítulo 20. Al capítulo 20. Oh, 11. 17. Ondas. 19, acá está. Acá estamos llegando. Esto es lo que estuvimos charlando la semana pasada. Bien. Acá llega. Fíjense. Esto es, como siempre decimos, capítulo 20 de la séptima edición, ¿no? Ahí no sé si es en este curso que me prometieron la edición número 9, que estaba disponible. Fíjense, ¿qué puntos tenemos acá? Calor y energía interna, calor específico, calorimetría, calor latente. Es un poco lo que nos atañe para el día de hoy, es nuestro objetivo de la fecha de hoy. Sí, estos tres primeros puntos. Tenemos que entender bien qué son estos tres puntos. Ya habíamos hablado de calor y temperatura, ¿sí? En el teórico también la relacionamos con la energía interna. Entonces, en el práctico ahora arrancamos con esta segunda unidad que es muy larga, pero es linda, que es la parte de calorimetría, ¿no es cierto? Es decir, bueno, es la medición del calor. Entonces, calor específico va a tener un determinado concepto y lo mismo que el calor latente. ¿Está bien? Simplemente a modo de referencia, ¿qué tomamos? Fíjense acá en el libro, este capítulo 20, ¿qué decimos? Bueno, las unidades de calor, ustedes ya habíamos visto que se toma la caloría, ¿no es cierto? La caloría, que es la cantidad, transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. O sea, de 14.5 a 15.5. Y esta, la BTU, que ¿por qué está relacionada acá? Es la unidad estadounidense. Cuando ustedes escuchan muchas veces por gente que habla de energía, va a hablar de BTU en unidades de BTU. ¿Está bien? Eso es con respecto a la unidad térmica británica. A ver, un segundo. Ahí tuvimos. Bien. Entonces, esto con respecto a las unidades de calor, ¿no? Por supuesto que el equivalente ya lo vimos, no hace falta, ¿no es cierto? El equivalente, este dibujito, usted dice, cuando hablamos de equivalente mecánico calor, se refiere a esto, ¿no es cierto? Puntualmente ustedes ven que acá yo hago un trabajo mecánico cuando las pesas caen y esas paletas van a agitar el agua y levantan la temperatura. Entonces, bueno, esto fue el experimento de Joule, ¿no es cierto? Que lo vimos en el teórico. Ahí donde nos saca, ¿qué nos saca? Nos saca esto que es importante porque nosotros es algo que permanente vamos a usar, la equivalencia entre caloría y Joule. Esto tengámoslo presente, ¿no?
Vamos al otro, calor específico. Fíjense, ¿qué es el calor específico? Bueno, puntualmente es la capacidad por unidad de masa, ¿no es cierto? La capacidad térmica que muestra una partícula se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de dicha muestra en 1 °C. Esto podríamos decir que es algo puntual de cada sustancia, de cada material. Es como que cada material va a tener un determinado calor específico. ¿Está bien? Yo podría ponerles un ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿qué les parece? Si yo prendo la hornalla de gas y, a ver, ¿qué podría ser un papel metálico? Por ejemplo, un papel de cigarrillo, un papel metálico de cigarrillo. Ahí está llegando. Calentar ese papel requiere poco tiempo. En cambio, si yo tengo que calentar agua, supongamos una determinada masa de agua, requiere más tiempo. Entonces, a eso vamos con cada elemento va a tener un determinado calor específico. ¿Sí? A eso se refiere. Por supuesto que tenemos tablas, ¿no es cierto?, para calor específico. Si ustedes se fijan, yo acá les remarqué la del agua. Miren la del agua, expresada en calorías sobre gramo. ¿Cuánto es? Es 1, porque justamente el agua se toma como referencia. Pero vean otros sólidos, fíjense que siempre es mucho más bajo. Es como que el agua va a tardar mucho en calentarse, pero va a también tardar en enfriarse. Entonces, por eso su calor específico es relativamente alto. ¿Está bien? Fíjense 1, comparen con los otros, los calores específicos del latón, vidrio, O sea, es como que se calienta más rápido, va a tener un calor específico, pero se va a enfriar también más rápido. ¿Se entiende? A eso apunta lo del calor específico. Por supuesto que va a tener que ver en nuestro cálculo de calor, porque va a depender de qué material estemos utilizando. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Que la cantidad de calor, ¿de qué va a depender? Va a depender de la masa, de mi calor específico y de mi salto térmico. Esto es importante tenerlo acá. Esto que está acá, esta formulita, fíjense, calor igual a masa por calor específico por el salto térmico. ¿Sí? Este delta T, obviamente, ¿qué es el delta T? El delta T va a ser, ahora yo vamos a mi PDF, que ya lo tengo escrito, es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Ese es mi delta T. Entonces, este va a ser mi fórmula para el cálculo de calor cuando yo tenga una variación de temperatura. En cambio, cuando yo tengo en calorimetría, bueno, sabemos que calor frío va a ser igual a menos el calor caliente, o dicho de otra forma, si yo paso para el otro lado, es como que puedo igualar a cero esta y decir que se mantiene el equilibrio. ¿Está bien? Ese es entonces, esta fórmula la utilizamos cuando hay salto térmico. Y después tenemos esta otra fórmula, que es la del calor latente. Te dicen, ¿qué es el calor latente? Bueno, el calor latente va a ser cuando yo tenga, como está remarcado acá, cuando yo tenga un cambio de fase. ¿Sí? Cuando yo tenga un cambio de fase, ahí es donde aparece el calor latente. ¿Y por qué se llama calor? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Es como el calor oculto que está allí, ¿no es cierto? Fíjense que el libro marca acá. Si nos da esto. Fíjense, el libro ¿cómo lo marca? Literalmente como el calor oculto. ¿Está bien? Entonces dice que ese calor oculto va a estar cuando yo tenga un cambio de fase. Si pensamos en el agua, bueno, el hielo que se hace agua o el agua que se hace vapor. Esos son mis dos cambios de fase fundamentales. ¿Está bien? En este calor latente, fíjense, para calcular el calor, yo ya no tengo salto térmico, sino directamente tengo un valor de L. Voy a tener un valor de fusión o un valor de vaporización. ¿Sí? ¿Qué está significando? Que no voy a tener dos temperaturas, que solamente voy a tener una sola temperatura. Y esto es ahí donde lo remarcamos porque es la principal diferencia.
¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre un cálculo de calor, donde yo tengo el salto térmico, y este que tengo una sola temperatura? Ahora vamos a remarcar el Q en energía transferida. La Q, acá dice Bautista, ¿cómo dice Bautista? La Q era energía transferida. Es cantidad, exactamente, cantidad de calor. ¿Está bien? Entonces, bueno, con estas dos fórmulas que son las que vamos a Profe, utilizar, o sí, sea que la fórmula de Q igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura se usaría cuando no haya un cambio de estado, digamos, en el objeto, exactamente. y Muy la bien. otra se usaría cuando se cambia completamente. Cuando yo tenga un cambio de estado, pero supongamos, si me dicen vaya desde el hielo al vapor, yo voy a tener que usar las dos fórmulas. En la misma ecuación voy a tener que ir poniendo la fórmula que corresponda. ¿Sí? Por Ah, eso claro, si o les... sea que en algún caso, o sea, si es de un extremo al otro, o sea, se debería ver igual, se puede usar las dos fórmulas, no es que siempre se va a usar una. Perfecto. Okay. Así es. Vamos a tener que usar las dos fórmulas. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les parece, fíjense, vamos a ver el ejemplo que nos plantea el libro, que es lo más clarificante, ¿no es cierto? Entonces, perdón, para calor latente también, ¿qué es lo más significativo? Fíjense, vamos a tomar el agua, un calor latente de fusión, y también el calor de vaporización, que es esto. Obviamente, si esto está expresado en joule sobre kilogramo, podemos expresarlo también en calorías sobre gramo, ¿sí? Entonces aparecen los valores más conocidos como 80 y 540. ¿Está bien? Fíjense, ahora veamos un poquito, después volvemos un poquito al libro, al ejemplo, el ejemplo que viene el ejemplo, pero antes de ver el ejemplo, yo quiero que terminemos con el tema de las fórmulas, porque hay algo muy importante en las fórmulas. Esta es la guía, no, no es lo que yo quiero ver, esto quiero ver. Quiero ver acá mi PDF. Fíjense, yo hice simplemente un resumen acá para que ustedes vean. Unidad, esta fórmula, ¿sí? Es la primera cuando yo tengo salto térmico. Creí que lo había escrito, no lo escribí. Pero entonces, ¿qué significa? Lo escribo ahora. A ver. Este salto térmico, ¿qué me dice? Me está diciendo lo siguiente, este delta T. ¿Quién es el delta T? Este delta T es siempre una temperatura final menos una temperatura inicial. ¿Está bien? Ese es mi delta T. Significa que yo esto, por eso digo, es mi salto térmico. ¿Está? Esta es la fórmula cuando yo tenga un salto térmico. Bueno, acá está descrito lo que decíamos recién. Q, cantidad de calor. ¿En qué mido la Q? En caloría, kilocaloría o joule, según el sistema. M, la masa del cuerpo. C, calor específico. Aparece como C, C chiquita. Y el delta T, el salto térmico en grados centígrados. Y acá está la equivalencia que decíamos, equivalente caloría con joule. ¿Está bien? Fíjense que caloría 4, en cambio la kilocaloría es directamente, es como que multipliqué esto por 1000. ¿Está bien? Corrí 3 lugares. Esto que decíamos recién, calor específico, inercia térmica, comparación del metal con el agua, es lo que les decía si yo caliento, por ejemplo, un papelito metálico en la hornalla. ¿Sí? Se calienta rápido, pero también se enfría. Entonces, yo acá les puse, se me ocurrió esta palabra acá como inercia térmica. ¿Sí? En un caso, la inercia térmica es muy rápida, el caso del metal, pero así como se calienta rápido, se enfría rápido. En cambio, en el agua, tarda en calentarse, pero tarda en enfriarse también. ¿Sí? Profe, Sí, se me ocurre que también se le podría llamar masa térmica porque es la resistencia a cambiar la temperatura. perfecto. ¿Está bien? Obvio no lo voy a Es la decir así, resistencia pero al cambio, ¿no es me cierto? Por eso parece. decimos, ¿qué tanto tarda en cambiar? Tanto como para calentar como para enfriar. Y bien, esto es lo que les decía, que antes de pasar al ejemplo quería ver el análisis del signo. Fíjense en esta fórmula, consideración y análisis del signo. Veamos esto. Q igual a masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Y acá aparece que Q puede ser positivo o negativo. ¿Se entiende? ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender de estos dos valores, de mi temperatura final y mi temperatura inicial. ¿Eh?
Si el cuerpo se calienta, ¿qué significa? Que TF va a ser más grande que TI. Entonces el Q da positivo. ¿Está bien? De acá está saliendo este signo. ¿Sí? Lo perciben, ¿no es cierto? Hay un signo ahí que es el que, si Q se enfría, significa que la TF va a ser menor que la TI. Entonces ahí me va a quedar que el Q es negativo. Entonces, este Q positivo o negativo me lo determina exclusivamente la fórmula, con mis temperatura inicial y final. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque veamos la diferencia ahora. Miren, esta fórmula anterior dice será utilizada cuando no hay cambio de estado, solamente cuando yo tengo un salto térmico. En cambio, en el calor latente, fíjense, yo aparece Q igual, más menos, dice, M por L. M es la masa del cuerpo. Acá esto se me fue una M de más. M es la masa del cuerpo y L es el calor latente, ¿no es cierto? Yo voy a tener de fusión o de vaporización. Y lo mismo que decíamos recién, ¿qué es la palabra latente? Es algo que está escondido dentro de una cosa o de una persona, ¿sí? Eso es lo latente. Fíjense las unidades. La masa, gramo, kilogramo, pero el calor latente va a ser joule sobre kilogramo, calorías sobre gramo o kilocalorías sobre kilogramo. ¿Está? Quiere decir que cuando yo aplique los dos, voy a simplificar los gramos con gramo, por ejemplo, y me va a quedar arriba caloría, o me va a quedar joule, ¿no es cierto? El calor en joule. Valores de L expresados en kilocalorías o calorías sobre gramo, sería lo mismo, 80 sobre calorías sobre gramo, me sería lo mismo, o expresado en joule. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Este signo, más o menos, es un signo que yo le llamo conceptual. ¿En qué sentido? ¿Por qué sentido lo digo? Porque este signo va a ser, si yo estoy avanzando hacia la derecha, o sea, estoy dando calor, el signo va a ser positivo. Pero si yo estoy avanzando hacia la izquierda, va a ser negativo. ¿Qué es esto de izquierda a derecha? Veamos el dibujo. Miren, este es el dibujo del libro. ¿Está bien? Donde el problema les da. ¿Se acuerdan de este dibujo que lo vimos en el teórico? Acá en el libro, si ustedes se fijan, está el ejemplo. Y va a analizar parte por parte. ¿Qué es esto? Porque el ejemplo dice convertir un cubo de hielo de 1 gramo, ¿desde cuánto? Desde menos 30 grados, ¿sí? Obviamente, eso es hielo. Menos 30 grados, acá, fíjense ahí abajo está. ¿Qué tengo en este gráfico? Tengo temperatura en el eje de las abscisas y calor o energía agregada en Joule acá en el eje horizontal. Menos 30 grados está el hielo y me dice, me plantea, dice, calcular el trabajo, ¿sí? Para llegar, dice, calcular la energía gradual, como no dice calcular, pero bueno, eso es lo que pretende, calcular la energía para llegar a 120 grados de vapor. ¿Está bien? O sea, ¿qué tengo como temperatura inicial? Menos 30 grados. Temperatura final, 120. Pero yo no puedo hacer un solo cálculo de punta a punta. ¿Por qué? Porque tengo dos cambios de estados. Entonces, por eso que a este problema lo tengo que abrir. ¿Se entiende? Y ahí es donde, como decía la compañera, vamos a tener que utilizar las dos fórmulas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ir haciendo segmento por segmento utilizando las dos fórmulas. ¿Qué significa? Bueno, obviamente, cuando yo tengo un salto térmico, fíjense acá, de menos 30 a 0, acá hay un salto térmico. Este es mi primer salto térmico. Acá yo tengo un salto térmico de 30 grados. ¿Sí? Este es mi primer salto térmico. Pero acá en 0 grados, fíjense, acá yo tengo 0 grados. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, si les parece. Le vamos a poner, le vamos a poner números a cada vértice. Me cambia todos los colores. Supongamos, el arranque le vamos a poner 1.
acá en este vértice le voy a poner el 2. Este otro vértice ahí, ¿lo ven? Le vamos a poner el 3. Este otro vértice acá le vamos a poner el 4. Y el 5 acá, 5. 5. Y el último sería, supongamos, allá arriba, 6. ¿Para qué esto de poner los puntos? Para que nos identifiquemos. Voy de 1 a 2, yo tengo un salto térmico. ¿Sí? ¿Qué fórmula tendré que aplicar acá? Justamente donde hay temperatura inicial, temperatura final. ¿Se entiende? Si usted lo vemos en el libro, fíjense, la parte A, ¿qué fórmula aplica? Aplica esta. ¿Está bien? Lo guiamos del libro porque ya está hecho. ¿Sí? Aplica esa fórmula. ¿Está bien? ¿Cuál es mi temperatura inicial? Bueno, la temperatura inicial es menos 30. Menos 30. Pero mi fórmula decía es temperatura final. Mi fórmula decía... Claro, o sea, sería temperatura final más 30. Exactamente, porque era temperatura final menos, y en este caso es menos 30 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Este menos menos se me va a hacer más. Por eso que acá aparecen los 30 grados positivos. ¿Se entiende? ¿Quién es mi temperatura final? Para este caso, para este segmento, si ustedes ven, mi temperatura final es 0 grados. ¿Se entiende? Entonces, por eso que yo acá estoy multiplicando los 30 grados, ¿sí?, que salieron positivos de mi salto térmico, lo multiplico por el calor específico y lo multiplico por el gramo de agua que está traducido a kilogramo. Entonces esto ya me da un valor en un calor en joule determinado. Estoy aplicando el sistema internacional. ¿Se entiende este primer segmento A? Entonces, fíjense, lo que yo quiero que entendamos bien, cuando hay cambio, fíjense, cuando hay un salto térmico, yo aplico una fórmula. Pero acá en esta segunda parte, desde los puntos 2 a 3, observen esto. La temperatura es la misma, es 0 grados. Entonces acá dicen, bueno, pero 0 grados, ¿qué fórmula tengo que aplicar? Tengo que aplicar la fórmula de calor latente. Es cuando el hielo está a 0 grados, pero del lado del extremo 2, en este vértice 2, el hielo es todo sólido. En cambio, en el extremo 3, acá este 3 que pusimos, que no sé por qué se escribió medio mal, este 3, de este extremo ya lo que era todo sólido ahora es todo agua. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque le fui aplicando calor, ¿sí?, y el hielo se fue haciendo agua. ¿Se entiende esto? Esta zona celestita acá, ustedes dicen, bueno, pero ¿hay qué hay? ¿Hielo o hay agua? Y bueno, justamente están las dos cosas. En un extremo es todo hielo, pero a medida que voy avanzando, se va convirtiendo ese hielo, se va convirtiendo en agua. ¿Por qué se llama calor latente? Porque justamente, fíjense, es 0 grados. No hay cambio de temperatura. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. De 3 a 4, yo acá tengo otro salto térmico. ¿Qué temperatura tengo acá? Miren. Estos son 100 grados. Entonces, acá yo puedo calcular lo que se llama el calor para este salto térmico. Entonces, mi temperatura final va a ser 100 grados. Mi temperatura inicial va a ser 0 grados. Entonces, por eso que en este segmento C, veamos la parte C, fíjense, vuelvo a utilizar esta fórmula, ¿sí? ¿Y qué me queda? Me queda, ¿no es cierto?, multiplicado por 100. ¿Está? Entonces, ¿qué está significando? Que yo estoy subiendo hacia allá, entonces esto me da positivo. En este segmento, que es el que me interesa, este del calor latente, fíjense, ¿qué podríamos decir? Así como dijimos recién, entre 2 y 3, acá fíjense, entre 4 y 5, ¿qué nos está pasando? En 4, yo tengo solo agua, por decirlo así teóricamente, en ese vértice,
Solo agua a 100 grados. ¿Está bien? Todavía no se vaporizó. Pero a medida que empiezo a aplicarle más calor y más calor, es como que me olvidé la pava al fuego, ¿sí? Esa agua que yo tenía en la pava se empieza a convertir a vapor, a vapor, a vapor. ¿Hasta dónde? Hasta que yo llegué al punto 5 y, oh sorpresa, me quedé en la pava sin agua y todo se convirtió en vapor, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces, pero siempre fue a 100 grados. ¿Dónde está la transformación? Bueno, la energía agregada hizo que mi agua se convirtiera en vapor. ¿Está? Este agregado de calor... Profe, cuando se haga así una línea recta en el gráfico, ¿quiere decir que hay un cambio de estado? Exacto, porque no está cambiando la temperatura. Claro. Sí. ¿Se entiende? Estoy teniendo la misma temperatura, no está habiendo un salto térmico. Claro. Ok, gracias. Este ejemplo decía llevar desde menos 30, un gramo, era un gramo de hielo, ¿sí? Un gramo de hielo, desde menos 30 hasta ¿dónde? Hasta 120, acá 120 grados. ¿Sí? Esto, si ustedes se fijan, acá prolongamos esta línea de puntos, 120. Entonces, obviamente, el hielo se hizo agua. Primero, de menos 30 lo trajimos a 0, de 0 lo convertimos en agua, calentamos esa agua, la llevamos a 100 grados y ahora en este segmento D, ¿qué estamos haciendo? La estamos convirtiendo al agua a vapor. Obviamente, no sirve el ejemplo de la pava que yo estoy diciendo, ¿cierto? Porque el vapor lo perdemos. Imagínense en un laboratorio que podamos juntar ese vapor, entonces no perdemos el vapor, sino que lo tenemos contenido. Una vez que tenemos contenido ese vapor, ¿qué hacemos? Le seguimos agregando calor, ¿para qué? Para que de 100 grados ya lo podamos llevar a 120. ¿Sí? Este gráfico yo se los muestro, y por ahí perdemos unos minutos mirándolo, si bien ya lo habíamos visto en el teórico, para que se comprenda el uso de las fórmulas. ¿Está bien? Tiene que quedar bien, bien claro el uso de las fórmulas, cuándo usamos una y cuándo usamos la otra. ¿Preguntas o comentarios, por favor? No, profe, creo que se entendió. Bien, entonces avanzamos. Fíjense, yo acá también lo había copiado y pegado al gráfico, simplemente para lo mismo, ¿sí? Para decir, bueno, esto tiene que quedar bien claro. ¿Está? Si esto no está claro, por eso les digo, por favor, lo repetimos, ¿sí? Obviamente, esto, como decimos, son valores fijos, ¿sí? La fusión, esto está en kilocaloría, yo podría decir lo mismo. Esto que está acá en caloría, si yo le tapo, fíjense, si yo simplifico la K de arriba y la K de abajo, me queda decir 80 calorías sobre gramo, es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Eso es para decir que ustedes también lo pueden ver de esa forma. De hecho, me parece que hay uno de los problemas que lo aplica así, porque tenemos todo en calorías y divide calorías sobre gramo. ¿Sí? Lo mismo para la vaporización. ¿Está? Bien. Bueno, si les parece, si no hay dudas y esto está claro, vamos a hacer problema, ¿les parece? Bueno. Sí, listo. Vieron que yo les cargué también la filmación, cargué una filmación el viernes pasado. Sí, de los ejercicios del 4 hasta el 12, si no me equivoco. Exactamente. Si salió medianamente bien, hoy, como última clase virtual, podemos repetirlo. ¿Está bien? Sí, si a ustedes les sirve. Perfecto. A ver, hoy teníamos anotado a Martina Zubia. Sí, el ejercicio 2. El 2. Martina Zubia está. Y Delfina Glavas. Sí, estoy, profe. Excelente, Delfina. También ese era otro tema. Les debí una disculpa por no leer los correos. Vi que me habían mandado varios correos y recién hoy empecé a mirar los correos. Sí, así que ya me voy a poner el día contestando. ¿Está? Bien.
¿Qué dice nuestro primer ejemplo? Dice, un estudiante mezcla 1 litro de agua a 40 grados centígrados con 1 litro de alcohol etílico a 20 grados centígrados, suponiendo que no hay pérdidas de calor debido al contacto. Momento. Vamos a hacer. A ver, no. No me tengo que olvidar de grabar. Bueno. A ver, vamos a intentar grabar. El chat no sale en la grabación, ¿no? Me parece que no. Se necesita mucha más energía para evaporar el agua que descongelar. Claro, muy bien, Francisco. Exactamente. A ver. Vamos a tratar de grabar en la compu. Entonces, Delfín está, Francisco Peroto estará también. Sí, profe. Bárbaro, perfecto. Entonces ahí tenemos, listo. Bueno, ahora vamos a intentar hacer. A ver si está grabando ahí. Bueno, ahí está grabando, voy a compartir pantalla. Compartimos pantalla, yo muestro el primero, después siguen ustedes acá. Bien, ¿qué nos dice? ¿Sí? Como decíamos, vamos a ver el problema 2.1. Dice, un estudiante mezcla 1 litro de agua a 40 grados centígrados con 1 litro de alcohol etílico a 20 grados centígrados, suponiendo que no hay pérdidas de calor debido al contacto con el recipiente ni al medio ambiente, indicar cuál es la temperatura final de la mezcla. En este problema, obviamente, estamos mezclando agua con alcohol y nos está pidiendo decir cuál es la temperatura final de la mezcla. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que yo hago acá es sacar los datos. Saco los datos los datos para el agua, ¿sí? El volumen del agua, la temperatura y la masa. Pero, oh, sorpresa, no me da la masa. ¿Está bien? El problema no me da la masa ni del agua ni la masa del alcohol. ¿Sí? Y lo que me está preguntando es la temperatura final. No me da la masa, pero sí, ¿qué me da? Como herramienta, me dice, conocemos la densidad, ¿sí? Que es la masa sobre volumen. Entonces, si yo conozco la densidad y conozco el volumen, puedo calcular, conozco la densidad y conozco el volumen, puedo calcular la masa. ¿Está bien? Antes de eso, bueno, me da las densidades y me da, por supuesto, los calores específicos para el agua y para el alcohol. ¿Sí? Estos son datos, calores específicos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Fíjense, como hay salto térmico, vamos a decir que el calor cedido más el calor absorbido es igual a 0. Entonces, mi fórmula a aplicar es esta que está acá. Entonces, respetando este esquema, fíjense, uno cede calor y el otro lo absorbe, ¿sí? ¿Qué aplico? Que la masa del agua es como que aplico esta fórmula 2 veces o las veces que sea necesaria, ¿sí? En este caso no hay cambios de estados, ¿sí? Estamos siempre hablando de líquido. Entonces, aplico esta fórmula, acá abajo la desgloso el delta T, pongo como temperatura final y temperatura inicial, esto para el agua, acá repito para lo mismo para el alcohol. ¿Está bien? Como no conozco las masas, vamos a hallar las masas. Para las masas, fíjense, decimos la densidad igual a la masa sobre volumen. Entonces, directamente despejo, voy a despejar que la masa del agua es la densidad por el volumen, ¿sí? Entonces voy a directamente multiplicar la densidad que está en gramos sobre centímetros cúbicos por el volumen. Acá obviamente puedo simplificar, simplifico y me queda que la masa me está dando en gramos. ¿Está bien? Masa de agua en gramos. Lo mismo hago para el alcohol. Masa del alcohol es la densidad por el volumen. Acá me estoy equivocando. Esto es la masa del alcohol. ¿Está bien? Esta densidad multiplicada el volumen me termina dando la masa del alcohol. Por supuesto, también previa simplificada acá, ¿sí? Para que me dé en gramos. Entonces acá fíjense, yo tengo en gramos. Ahora puedo reemplazar directamente en mi fórmula que tenía arriba y como decimos, solemos decir, el problema pasa de lo físico, del concepto físico de hacer una mezcla, perdón, acá podría haber hecho un grafiquito, yo siempre trato de agregarle un gráfico, pasa a lo matemático. ¿Y qué es lo matemático? Operar bien para no equivocarnos, ¿está bien?
y resolver. Entonces ahora podemos reemplazar. Volvemos a plantear la fórmula y reemplazamos los valores. Todo lo que conocemos todo menos la temperatura final. Entonces fíjense, nos queda la temperatura final ahí dentro del paréntesis. Entonces empiezo a resolver masa por el calor específico, me aparece, se va gramo con gramo, entonces me queda esto, ¿sí? Multiplicado por la, resuelvo el paréntesis, me queda que esto multiplicado por esto y los 40 multiplicado por todo eso, me aparece este valor que ya está dado en calorías. También acá podría agregar un paso más para que quede más abierto todavía. Mientras más pasos agregamos y menos posibilidad de equivocación, mejor. ¿Por qué? Para que ver que las unidades nos dan correctamente. ¿Sí? Entonces, esto yo tengo caloría y acá que tengo, fíjense, calorías sobre grado centígrado. Junto las TF, ¿sí? Que son estas dos, esta primera con esta de este primer término, con esta del segundo término, y paso para el otro miembro, este valor de calor que pasaría positivo, con este otro también de valor que también pasa positivo, y sumados me da los 48.000. Voy a despejar, ¿sí? Estos 48.000, acá resolví lo que tenía en el paréntesis, o sea, operé, sumé 992 más 457, me da este valor que lo voy a pasar para el otro lado, ¿no es cierto? Pasa a dividir, como estaba multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces viene acá abajo. Entonces fíjense, me queda calorías sobre grado centígrado, yo voy a simplificar las calorías, ¿sí? Y al ser extremo pasa arriba dando esta temperatura final de 33.7 grados centígrados, ¿sí? La pinté en amarillo porque debe ser que coincide con el valor que nos da la guía. ¿Sí? Fíjense que no es complicado, pero hay que tener cuidado con lo matemático. ¿Alguna consulta con respecto a este desarrollo que hemos hecho acá? Creo que no, profe. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir. Así le dejamos. Perdón, yo tengo que habilitar que puedan, donde era seguridad. Compartir pantalla. Ahí para que Martina pueda arrancar. Listo, profe, ahora comparto. ¿Ahí se ve? Está cargando. Ok. Ahí. Todavía no. Bueno, me avisan. Hay cargo. Ahora presento. Bueno, voy leyendo el enunciado. Por favor. Si es que se me carga. ¿Qué programa es esto, Martina? ¿Cómo que programa? ¿Qué programa estoy usando? Lo usé para hacer el coso. Sí, con este que nos muestra. Canva. Muy bien. Capaz que es medio pesado, o es mi compu. Pero bueno, Puede ser. empiezo. El ejercicio dice, el segundo dice, una taza de café de masa de 0,25 kilogramos está a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Se llena con 250 centímetros cúbicos de café hirviendo, que está a una temperatura de 100 grados Celsius, y dice, la taza y el café llegan a un equilibrio térmico de 80 grados Celsius. Si no se ha perdido el calor, ¿cuál es el calor específico de la taza? Entonces, lo que yo hice fue, ¿lo agrando o se ve bien? Sí, Se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Ok. Listo, ahora el monto. Ahí está justo. No. Rechito. Ahí. Está.
Bueno, los datos que yo saqué del enunciado fue que la masa de la taza es 0,25 kilogramos y yo lo pasé a gramos, que equivale a 250 gramos. La temperatura inicial de la taza es 20 grados Celsius. El calor específico de la taza es lo que tengo que averiguar. La masa del café sería 250 centímetros cúbicos, que eso equivale a 250 gramos. La temperatura inicial del café es 100 grados Celsius. La temperatura inicial, el calor específico del café, yo lo tomé como el calor específico del agua, que sería 1 caloría sobre grados Celsius, sobre gramos por grados Celsius. Exacto. Y la temperatura final, que decía que los dos habían alcanzado como un equilibrio térmico, lo puse yo como temperatura final de 80 grados Celsius. Usé bueno, antes ya hemos visto la fórmula, acá abajo lo puse, que el calor, para saber la cantidad de calor que se transfiere, es igual a masa por el calor específico de ese objeto, por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final menos inicial. Y también, bueno, puse acá la fórmula que me hacía falta del equilibrio el equilibrio térmico que hay, que sería Q frío más Q caliente igual a 0, pero bueno, yo despejé de un lado, y bueno, me quedó que Q caliente es con el signo menos. Entonces, bueno, primero yo puse los términos, y después puse los datos numéricos, y bueno, entonces me quedó que la masa de la taza sería 250 gramos por el calor específico de la taza, que eso es lo que tengo que averiguar, por las temperaturas, que sería 80 grados Celsius menos 20, y eso me da un resultado de 60. La masa del café sería, que yo tengo ya el signo menos, ya de por sí de fórmula, digamos, y puse la masa del café, que sería 250 gramos, por 1 caloría sobre, bueno, el calor específico del agua, que es por tabla eso, multiplicado a la diferencia de temperatura, que sería 80 grados Celsius menos 100 grados Celsius. Ahí en ese caso me dio negativo, me dio menos 20. Bueno, simplifiqué ahí los grados Celsius y los gramos, entonces, bueno, me quedó 250 por 1 caloría por menos 20. Todo eso me dio menos 5.000 calorías. Ahora sobre mano izquierda, bueno, multipliqué, nunca multipliqué, sino que a este término lo pasé acá, dividiéndolo directamente. Y bueno, me dio que el calor específico de la taza me dio 0,33 calorías. Me quedó positivo porque el menos ya de por sí de fórmula, y el menos que me dio con esta multiplicación, me quedó positivo. Y nada, eso fue todo. Los 60 multiplicado por los 250. Claro, fueron abajo dividiendo. Claro, pasaste solo fui directo, sí. Pasaste todo dividiendo abajo. Sí. Y el 5.000 se hizo positivo por el menos ya de por sí de fórmula, y el menos, que fue cuando multipliqué el menos 20 por 200. Perfecto. Y fíjate vos que el 5.000 era calorías, y vos del otro término traías los gramos y el grado Celsius. Y el grado Celsius que van abajo. Claro. Quedan abajo dividiendo. ¿Cierto? Ese es el calor específico de la taza, claro, que no la conocíamos. ¿Sí? Fíjense que siempre el calor específico tiene las 3 unidades. Tiene caloría o unidad de calor, la unidad de masa y la unidad de temperatura. ¿Sí? O sea que siempre, cualquiera que estemos calculando, se va a simplificar y nos termina dando la unidad. Sí. No sé si hay alguna duda. ¿Preguntas para Martina? No, se entendió bien. Se entendió, muy bien. Excelente, entonces. Muchas gracias, Martina. Por el grupo, así lo ven mejor.
Bueno, Listo, profe, lo dejo compartir. muy bien. Martina, excelente presentación, ahí la están felicitando. Muy bien. ¿Vas a ir ahora, Delfina? Muy bien, ya está. Oh, Ahí se diciendo ve, ya, profe. se ve excelente. Bueno, Yo lo veía chiquito, pero era mi compu que no. Ahí lo pude agrandar. Ah, mucho mejor todavía. Un bueno, lujo. a mí me tocó el ejercicio número 3 de la guía, que dice que un termómetro de masa de 55 gramos y calor específico de 0,2 calorías por gramo por grado Celsius marca 15 grados Celsius. En ese punto se introducen 300 gramos de agua y alcanza la temperatura final de la misma. Si el termómetro marca 44,4 grados centígrados, calcular la temperatura inicial del agua antes de introducir el termómetro. Despreciar las pérdidas de calor. Como me dice despreciar las pérdidas de calor, yo ya sé que puedo utilizar las fórmulas que estuvimos viendo recién, que es Q cedido más Q absorbido igual a 0, y reemplazando el Q en esta fórmula. Así que me va a quedar la fórmula de la siguiente manera. La masa del termómetro por el calor específico del termómetro por la variación de temperatura más la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura igual a 0. Y bueno, acá puse los datos que se identificaron y lo que yo necesito sacar de esto es la temperatura inicial del agua. Bueno, reemplazando por los valores, yo acá en naranja puse todos los valores del termómetro y en amarillo todos los valores del agua. Lo primero que yo hice fue hacer toda esta multiplicación porque básicamente ya tengo todos los datos. Bueno, acá lo que seguiría es cancelar las unidades. Yo de esta resta voy a tener el grado centígrado, no la hice porque no me alcanzaba toda la hoja, pero bueno, y acá lo simplifico. Después el gramo con este gramo y me queda la caloría, que sería el calor que yo voy a obtener del termómetro. Una vez hecho eso, voy a hacer esto que tengo acá. Yo acá, o sea, yo sé que el calor específico del agua es una caloría grados, pero no lo puse porque se me hacía mucho lío con las unidades. Así que yo directamente hice que todo esto fuera multiplicado como distributiva, ¿no? Para cada temperatura que tengo. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Acá yo saqué el calor del termómetro, la distributiva con el 44,4 grados Celsius, y bueno, con la temperatura inicial del agua. Y ahora yo reemplazo el calor específico del agua. Una vez reemplazado, ahora yo puedo simplificar las unidades, en este caso el grado centígrado y el gramo, con lo que tengo acá, me quedaría caloría, y acá solamente el gramo con el gramo. Procedo a ponerlo en limpio, por decirlo así, y ahora sí puedo sumar los 323 calorías con las 13.320 calorías. La sumo y paso esto para el otro lado restando. Ahora yo lo que puedo hacer, como tengo signo menos de los dos lados, los puedo simplificar. Y paso por último el 300 calorías por grados centígrados para el otro lado y simplifico la caloría con la caloría y me termina quedando la temperatura inicial del agua, que es lo que busca el ejercicio. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o ya estaría. ¿Preguntas para Delfina? No, profe, se entendió. Pero qué lujo que. Bueno, entonces dejo de compartir. Gracias, Delfina. De nada. Como decimos, este curso de sistemas sube la vara, ¿eh? Las presentaciones. No olvidé preguntar de qué eran los pizarrones del facultad. Sigue Francisco. Sí, profe, deme un segundo que ahí tengo que
Prepara todo. Ah, muy bien, está por... Ahí supuestamente compartí pantalla. ¿Se ve Sí, bien? se ve perfecto. Bien. Acá tenemos el primer ejercicio. Perdón que no hice presentación como todos mis compañeros. ¿Ahí se ve bien? No, adelante. Lo que sí, si nos puede leer el enunciado para saber de qué se trata. Ah, el enunciado, ahí se lo busco. En realidad no lo tenía. Y otro, que va a estar. Al perforar un agujero en un bloque de latón de 4,45 newtons de peso, se proporciona potencia a razón de 298 watts durante 2 minutos. Bien. El ejercicio 1, calcular qué cantidad de calor se genera. Entonces, acá tenemos la cantidad de calor, es la incógnita, y la ecuación que vamos a usar es la ecuación de potencia, que es la diferencia de energía sobre la diferencia de tiempo. Y acá, ¿cómo vamos a usar esta ecuación? Que vamos a considerar el calor como la diferencia de energía. Acá es bastante fácil, reemplazamos los valores, nos queda potencia igual a diferencia de energía sobre diferencia de tiempo, que ya dijimos que es 120 segundos, y nos queda esto, 35.760 joules. Muy bien. Después, Ahí hemos calculado el calor. claro. Esa es la cantidad de calor que se genera. Que se genera. Para la parte B, ¿qué nos pregunta? La parte B dice, la elevación de temperatura del latón, si es... o sea, calcular la elevación de temperatura del latón si es 75% del calor generado calienta el bloque. El 75% del calor generado calienta el bloque. Acá la ecuación que vamos a usar es esta, la de calor, que es, bueno, acá está la incógnita, diferencia de temperatura, y la ecuación es esta, calor igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura. Acá me estoy dando cuenta que usé lo mismo para diferencia de tiempo y diferencia de temperatura, pero son ejercicios distintos, así que... Bueno, el único de estos datos que tenemos ya es el calor específico del latón, que es calorías sobre grado centígrado. Ahora, lo primero que vamos a calcular es la masa. La masa es otra incógnita, la vamos a calcular con esto. Peso es igual a masa por gravedad. Claro. El peso es un dato del enunciado, y la gravedad, si no nos la acordamos, está en problema. 9,8 metros por segundo cuadrado. Estamos en problema. Entonces, dejamos la masa es igual a, ahí me olvidé la unidad, 0,45 kilogramos. Entonces ya tengo la masa. Falta el calor, sí, el calor, que lo tenemos que convertir de joules a calorías. Usamos la proporción esta, nos queda que el calor generado los 35.000 joules, se convierte en 8.542 calorías. Volvemos a esta ecuación, despejamos todo, acá agregué el 75% porque es el 75% del calor, que acá sería más bien se multiplica por 0,75, y la ecuación esta ya es más complicada, así que no la desarrollo toda, pero el resultado también siendo este. Diferencia de temperatura es igual a 153,40 grados centígrados. Claro, la pregunta era, ¿cuál era el salto térmico? Claro, el salto térmico es la diferencia Por de eso, temperatura. y te daba como pauta que vos ibas a tener el 75% del calor calculado anteriormente. Claro. Entonces sí. Sí, perfecto. Estoy viendo que tenías todo, tenías la masa, el calor específico. Es el calor específico y calculaste el salto térmico. ¿Coincide con la guía? Sí, no es exactamente lo mismo. Acá dice 152 grados centígrados, pero está No hay bastante problema. cerca. Sí, por ahí suele ocurrir eso, que no coincida exactamente.
Lo que yo tuve problema es acá con la unidad del peso, o de la masa, debería ser. Se me confundió un poco entre los kilogramos y los gramos. Se tiene que usar gramos. Acá serían 500, 545. 400, 450. corres 3 lugares. Sí. Si quiere, bueno, lo puedo cambiar acá, pero así es como da la ecuación. Claro, si usa 454 gramos. Claro, porque en realidad esos gramos se van a simplificar con los gramos del peso específico. Fíjate que ahí a vos al lado del 0,92 te falta, antes del grado centígrado, te faltaría una unidad de gramo. Ah, es cierto. Para que se simplifique con el anterior. Claro. Disculpe, profe, es que todo esto lo tenía en hoja, pero no estaba muy bien prolijo, así que lo pasé. No, está perfecto, esto es. Sí, yo estoy en la misma, voy armando así en Word y después lo paso PDF, pero para mostrarlo. Bueno, ahí estaría el ejercicio. Antes que salgas, espera que vamos a preguntar si hay alguna duda. Estamos haciendo el 4. ¿Preguntas para Francisco, por favor? Muy buena, dice presentación, ninguna duda. Muy bien. Ahí Juan Cruz también dice que ninguna duda. Pero todo acá. Son buenos compañeros, mira cómo se... Sí. Bien. Muchas gracias, Francisco, entonces. ¿Estará Tomás? Tomás Antón. ¿No está Tomás? ¿Jeremías Correa? Sí, está Tomás, profe, nada más que puso en el chat que no se escucha. Ah, perdón, ahí está Antoto, no se escucha, profe. ¿Cómo que no se escucha? ¿Puede compartir usted, Tomás? Ahí está el chat, ¿no? ¿Será que no nos escucha a nosotros? O... Ah, sí, dice que sí que va a compartir. Bueno, adelante entonces, Tomás. ¿Quieres tratar de resolver? Después volvemos, si no, Tomás. Trata de resolver, después seguimos con otro ejercicio. Trate de resolverlo. Bien. ¿Jeremías estará? ¿Qué mierda te pasa, chango? Tomás. Ahí está, ahí se te escucha, Tomás. Yo por lo menos lo escuché, me parece. ¿Ahí se escucha, profe, o no? Sí, Se le cortó. Ahí está, perfecto, Tomás. Ahí, dele nomás. Dele para adelante. Listo. Espere que no me acuerdo un día para compartir. Abajo debes tener un botoncito verde que dice compartir pantalla. Acá está. ¿Ahí se ve, profe? Excelente. Un PDF. No, no es PDF esto es PowerPoint. PowerPoint. Muy bien. A mí me tocó el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 decía que una bala de plomo que lleva una velocidad de 350 metros por segundo llega un blanco y se la detiene. Calcular la elevación de temperatura de una bala si no hubiera pérdidas por el calor que pasa en medio. Acá anoté los datos, la velocidad inicial, la velocidad final, la capacidad calorífica del plomo, que esta la pasé a joules sobre kilos centígrados, y bueno, después anoté la resolución. Yo pude deducir que el trabajo es igual que la variación de energía cinética. Acá anoté la ecuación y reemplacé los datos. Después, esta parte, pude sacar que el trabajo se transforma en calor y bueno, anoté que el calor va a ser igual a la energía cinética.
anoté la ecuación del calor y después puse los datos de la ecuación de energía cinética. Simplifiqué las masas y después me quedó la variación de temperatura de este lado. Y bueno, ya que reemplacé y pasé la capacidad calorífica para el otro lado como, bueno, división. Y este fue el resultado. No sé si hay alguna duda o... Estos problemas, si ustedes ven, es como que van mezclando la física que estuvimos viendo el año pasado, la de física 1, con la parte de calor de termodinámica. ¿Sí? Está muy bien planteado, Tomás. ¿Preguntas para Tomás? No, profe, ninguna. Pero muy bien. Profe, lo que sí a mí me quedó una duda, no me quedó muy claro esto de acá, esta parte de acá. Calor y trabajo. Claro, o sea, no lo entendí muy bien. Ahora, sí, eso les iba a decir. Ahora no se hagan problema cuando entramos a la parte de gases, y en realidad la primera de termodinámica, que ya algo vimos en el teórico, vemos bien la relación que hay entre calor y trabajo, ¿sí? Que justamente es uno de los planteos del primer principio termodinámico, ¿sí? Que están relacionados el calor y el trabajo con la energía interna, ¿sí? Entonces, bueno, vemos cómo la relación que hay, ¿sí? En este caso, yo que tenía energía cinética, que era la energía de movimiento, entonces esa energía de movimiento, ustedes dicen, se está transformando en calor. Está bien, por eso que vos ahí pones Q igual a variación de K. Claro. ¿Se entiende? ¿Qué estás queriendo decir? Que esa energía cinética que venía en movimiento, cuando la bala, digamos, impacta contra, no sé si especifica qué, pero digamos, ahí hay una producción de calor. ¿Está bien? Es como que recuerden siempre el principio de conservación de energía de todo tipo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan esa célebre frase? La energía no se crea, sino que se transforma. Ahora sí, O sea, profe. no se crea ni se destruye, sino que hay transformación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Viene con movimiento cinético, choca, y entonces, ¿en qué se convirtió? Claro, se convirtió en calor. Esa energía cinética se ha convertido en calor. Claro, yo estoy haciendo... No olvidé que había cortado. Estaba haciendo la seña de, como viene la bala, digamos, como choca contra algo, se abre o se destruye la bala, pero digamos se convirtió en calor. ¿Sí? Listo, profe. ¿Dejo de compartir o...? Por favor. Si está Jeremías, seguimos con Jeremías. Sí, profe. Jeremías Correa, muy bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, a mí me tocó el problema 6, que dice que una pieza de fundición cuyo peso es de 490 newton se saca de un horno que está a una temperatura de 500 grados centígrados y se introduce en un tanque que contiene una masa de 400 kilos de aceite, que está a 25 grados centígrados. Si la temperatura final es de 38 grados, calcular el calor específico de la fundición, despreciar la capacidad calorífica del tanque y las pérdidas calorimétricas. Entonces sabemos, por definición, que Q, que C más Q que C es igual a 0, entonces en base a esto tomamos los datos, sabemos que la masa de Q va a ser 400 kilos, el calor específico va a ser 0,5, y el salto térmico va a ser la temperatura final menos la inicial, que nos va a dar 13 grados. Pues tenemos los datos de la Q que absorbe, pues tenemos el peso, lo tenemos en Newton, entonces necesitamos averiguar la masa para así poder calcular el calor específico. Para conocer la masa, usamos la ecuación peso igual a masa por gravedad, despejamos la masa y nos queda peso sobre gravedad. Y bueno, reemplazamos los datos y nos da 50 kilos. Conociendo la masa, reemplazamos en 1, en la ecuación 1, hay que poner 1, y reemplazamos los datos y luego despejamos el calor específico y nos da el resultado.
Estábamos buscando el calor específico de mi segundo elemento, que era... No taché, bueno, este se cancela con este, y esas cositas no las taché. Porque lo había hecho en hoja y dije, no, bueno, si todos lo hacen así, lo voy a hacer en Word rápido. Muy bien, claro, no podía ser menos, No, está muy bien. no sé si hay alguna duda, algo. ¿Preguntas para Jeremías? Por acá no. Muchas gracias, Jeremías. Entonces, excelente. Fíjense que a veces cuando dice despreciar es porque justamente a veces no consideran las pérdidas de calor por las paredes, ¿no es cierto? Entonces, Profe, consideramos ahí, sistemas. Bien. profe, Sí, adelante, Tomás. ahí cuando usa kilogramos, directamente cambia las unidades del calor específico de calorías sobre gramo por grado Celsius a kilocaloría sobre kilogramo por grado Celsius y no le afecta en la conversión. Da el mismo resultado, se provee de cambiar, de simplificar el pasaje de una unidad a otra y da el mismo. Y no afecta porque, ¿qué sucede? Yo arriba tengo, como decíamos recién en los enunciados, yo tengo K y K. Entonces, por eso, al simplificar las K, puede ser directamente tomar caloría arriba y gramo abajo. ¿Está bien? Es como que estoy multiplicando y dividiendo por 1000. Entonces, no me afecta. ¿Se entiende? Exacto, sí. Sí afecta cuando yo por ahí tengo que tener cuidado si voy a usar el sistema internacional cuando aplico Joule, ¿no es cierto? No mezclar de poner gramos cuando en realidad va Joule sobre kilogramo. Bien. ¿Estará Enzo? Sí, profe. Enzo. Muy bien, Enzo. Adelante, don Enzo. Venimos bien, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ustedes dirán, ¿y cómo haremos en la presencialidad esto? Ahí se está viendo. Pizarrón nomás. Sí, al pizarrón. Se está viendo. ¿Hay alguien que haya frecuentado la facultad? Perdón, un segundito, Enzo. Sí, sí. ¿De que los pizarrones han visto si son para fibrón o tiza? Son No, para para fibrón. fibrón hecho Para de fibrón, profe. Fibrón, excelente. Morimos los que tenemos letra fea, dice. Y bueno, esto es así, Agustín, tranquilo. Adelante, Enzo, le damos la palabra. Ok. Qué lindo. Bueno, a mí me tocó aparato. la resolución del ejercicio 7 de la guía. El enunciado nos dice que un calorímetro está compuesto por un recipiente de vidrio que tiene una masa de 400 gramos, un agitador de aluminio que tiene una masa de 200 gramos y un termómetro de vidrio que tiene una masa de 80 gramos. Además contiene 1 kilo de agua a 20 grados centígrados. Nos pide dos cosas: determinar el equivalente de pi, que es la masa equivalente en agua del calorímetro, y el calor específico del latón, ¿sí? Se introducen 800 gramos del mismo a una temperatura de 100 grados centígrados, produciendo que la temperatura del sistema alcance los 25 grados centígrados. Acá el enunciado nos está dando varios datos. Por un lado, la masa del recipiente, la masa del agitador y la masa del termómetro. Y por otro lado nos está diciendo de qué sustancias están hechos los mismos, y eso nos sirve después para buscar el calor específico de esa sustancia y calcular el calor. Continuando con la resolución del apartado A, planteamos que el calor del calorímetro es igual a la sumatoria de los calores del recipiente, el calor del agitador y el calor del termómetro.
recordamos que el calor es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces tenemos que pi, que es una masa, por el calor específico del agua por la variación de temperatura, es igual a la masa del recipiente por el calor específico del recipiente por variación de temperatura más la masa del agitador por el calor específico del agitador por la variación de temperatura más la masa del termómetro por el calor específico del termómetro por la variación de temperatura. Acá podemos simplificar la variación de temperatura porque la tenemos a ambos lados de la igualdad y dividiendo el calor específico del agua, nos queda solo la masa, que es lo que nos pidió que despejemos. Entonces finalmente nos queda que la masa pi es igual a la masa del recipiente por el calor específico del recipiente, más la masa del agitador por el calor específico del agitador, más la masa del termómetro por el calor específico del termómetro, todo esto dividido por el calor específico del agua. Como todos esos son datos que nos dio el enunciado, tenemos acá que la masa del recipiente es de 400 gramos, la masa del agitador es de 200 gramos, y la masa del termómetro es de 80 gramos, podemos reemplazar en la ecuación, además teniendo en cuenta que nos dio como dato de qué sustancia estaban hechos el recipiente, el agitador y el termómetro. Entonces procedemos algebraicamente reemplazando los valores. Acá podemos cancelar la unidad de medida caloría grados centígrados y nos da finalmente que la masa pi es de 138,92 gramos. Ese mismo valor se puede usar para calcular el apartado B, que nos pide el calor específico del latón. En este caso, para calcularlo hacemos el calor específico del agua por la masa pi más la masa del agua por una variación de temperatura dividido la masa del latón por una variación de temperatura, que vendría siendo temperatura final menos temperatura inicial. Estos datos también me los da el apartado B, que la masa del latón que se introduce es de 800 gramos y que está a 100 grados centígrados, y que el sistema adquiere una temperatura final de 25 grados. Y por otro lado, ya el enunciado de por sí nos daba que la masa de agua era de 1 kilogramo y esa agua estaba a 20 grados centígrados. Reemplazamos nuevamente, el calor específico del agua es 1 caloría sobre grados centígrados por 139 más 1000 gramos, que vendría siendo 1 kilogramo, por 25 grados centígrados, que es la temperatura final del sistema, menos la temperatura inicial del agua, que está a 20 grados centígrados, dividido los 800 gramos de la sustancia de latón que se introduce por los 25 grados centígrados, que vendría siendo la temperatura final del sistema, menos los 100 grados de la temperatura inicial del latón. Tanto la unidad gramos como los centígrados pueden cancelarse, entonces nos queda la unidad caloría sobre grado centígrado, y el calor específico del latón es de 0,0995, sería redondeado. Y acá concluye el ejercicio. No sé si hay alguna duda. Impecable, Enzo. Vamos a preguntar si... No tiene, el calor específico no es calorías sobre gramo por grado Celsius. Me parece que nos está faltando gramo, ¿no? Yo iba a volver al apartado A, donde, para ampliar un poquito el concepto de esto del pi, si puede volver un poquito Enzo para atrás. A ver, con las flechitas. Bueno. Ahí, fíjense. Esto está perfecto. ¿Qué nos dice? Que el pi se le suele llamar equivalente másico. Justamente es para cuando nosotros tenemos que hacer muchas repeticiones de experimentos y para no cada vez volver a calcular el Q del recipiente, el Q del agitador, el Q del termómetro, directamente calculamos lo que se llama el pi.
¿sí? Que estaría representando a estos tres elementos. Entonces, ustedes fíjense que ahí está la igualdad, ¿no es cierto? El Q del calorímetro es como está planteado en la segunda línea. Se simplifican las delta T que están en todos los miembros y después pasó hacia abajo el calor específico del agua. Allí, para que den gramos, a ver, en la siguiente placa, que es donde estaban las unidades, gramos sobre, claro, gramos, calorías sobre gramos. Que yo lo que estaba viendo acá, lo mismo que el calor específico abajo, me está faltando un gramo, ¿ves? Que es cuando yo simplifico, me va a terminar, voy a simplificar. Ahí me parece, a ver, ayúdenos a confirmar esto. Nos está faltando, podríamos Claro que digamos, la unidad del calor específico sería calorías sobre gramos centígrados. por grado centígrado. Entonces Claro, ahí no estaría me faltaron los gramos, ok. un gramo, ¿no es cierto? Y entonces ese error se va a repetir después también. Obviamente Perfecto. acá nos da, hay que simplificarlo, ¿no es cierto? Y después nos termina dando gramos. ¿Está bien? Pero arriba también nos está faltando en el calor específico de arriba. Claro, sí. ¿Está bien? Por eso la salvedad que hace el compañero está muy bien dicha. Ahí en la tabla nosotros lo tenemos. Caloría lo tenés arriba, fíjate. Acá Sí, a la derecha. ¿Sí? Pero acá lo importante, aparte de este pequeño error, es entender el concepto del pi. ¿Qué significa el pi? Va a representar, es el equivalente másico de todos estos elementos, que es como si yo hiciera varias pruebas en mi calorímetro, no tengo que todas las veces estar poniendo estos tres términos, sino que simplemente con el pi ya me ayuda a la resolución. ¿Se entiende? Sí. Profe, ahí en la última fórmula del calor específico del latón, cuando multiplica por el calor específico del agua, ahí le queda un gramo abajo y tiene un gramo arriba y 2 gramos abajo. Y simplifican uno de arriba con uno de abajo y queda uno solo abajo. Uno solo abajo, que es la unidad del calor específico. O sea, claro, ahí donde dice una caloría sobre grado, ahí falta un gramo y ahí estaría el gramo que. Exactamente. No sé si lo ves, Enzo, lo que te están dando la sugerencia. ¿Cómo? La sugerencia o de dónde está el error, digamos, porque en el resultado final del calor específico latón nos está faltando un gramo ahí. Eso, ahí. ¿De dónde sale ese? Te está diciendo arriba. Tú tienes ahí a la izquierda donde dice una caloría sobre en el calor específico del agua. Ahí va un gramo también, ¿eh? Claro. Está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, bien. Está excelente. ¿Alguna otro comentario para el planteo que nos ha hecho Enzo? Bueno, aparentemente no. Todo claro. Okay. Excelente, Enzo, muy bien. Entonces. Todo claro, profe. Perfecto. ¿Mauro? Diciendo y haciendo, Mauro. Muy bien. Está. Toque. Bueno, a mí me tocó resolver el ejercicio 8, que dice, un recipiente de aluminio de 500 gramos de masa contiene 117,5 gramos de agua a temperatura de 20 grados centígrados. Hace referencia a que el recipiente de aluminio y el agua están los dos a 20 grados centígrados. Se deja caer dentro del mismo un bloque de acero de masa de 200 gramos que está a una temperatura de 75 grados centígrados. Calcular la temperatura final considerando que no hay pérdidas de calor hacia el medio ambiente. Bueno, me da como dato también el calor específico del aluminio, que es de
216 calorías sobre grados Celsius por gramos, y la del acero, que es de 0,11. Bueno, acá tengo los datos y me dice que la masa es de 500 gramos, la del aluminio, la del agua es de 117 y la del acero es de 200. Utilicé la fórmula, como usted mostró recién, de la sumatoria del calor es igual a 0. Y entonces, acá, bueno, reemplacé todos, el calor del agua, del acero y del aluminio, y acá hice distributiva en este, y después pasé lo de la temperatura, acá, aquí no se marca bien. Bueno, lo de la temperatura de equilibrio la dejé de este lado, y los de la temperatura que tengo el dato lo pasé. Entonces ahí saqué factor común, la temperatura de equilibrio, y la pasé dividiendo hacia el otro lado, y ahí reemplacé los datos. Acá, bueno, resolví y simplifiqué, que no los taché. Y bueno, me dio acá de 24,8 grados centígrados. Profe, esto es lo que decía, que para esta situación sirve el pi. Exactamente. Acá estoy viendo ahí la temperatura de equilibrio, es la... Claro, sería la de equilibrio o la final que le llamamos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, dice que la respuesta es de 25 grados, a mí me dio 24,8. Está perfecto. A ver, No sé en, si tienen preguntas. en el enunciado no mencionaba el pi, ¿verdad? No. Claro. Recipiente de aluminio, agua, bloque de acero. No, pero más que todo, fíjense que en este caso yo tengo tres cosas: recipiente de aluminio, agua y bloque. El pi generalmente es cuando utilizo el calorímetro, que tiene que ver con las paredes, con el agitador, con el termómetro, ¿sí? Creo que en el 9 me parece que vuelve a aparecer el pi. Acá es como que estamos mezclando cosas y obviamente estamos buscando lo que se llama en este caso, la temperatura final, ¿sí? De lo que yo he mezclado. Se va entendiendo por ahí lo físico, pero como les decía, fíjense que también hay un ingrediente de matemático algebraico que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Para resolver y encontrar bien las unidades. Así que, pero obviamente uno así planteándolo es mucho más lindo, ¿no es cierto? Y teniendo tiempo, mejor, uno puede llegar. ¿Preguntas Bueno, para Mauro? Aparentemente no. Mauro. Bueno, de compartir, profe. Por favor, ¿cómo estamos con la hora? Si podemos hacer uno más, si les parece. Si es que está Francisco Guzmán. Sí, profe. ¿Me escucha? ¿Para Francisco? No está Francisco Guzmán. Sí, acá. ¿Me escucha, profe? Rocío. Ah, sí, está. Perdón, no lo vi. Francisco, adelante. ¿Me escucha o no, profe? Sí, ahora sí, Francisco. Sí. Ah, ok. Bueno. ¿Está? ¿Se ve todo bien? ¿Se lee? Se lee perfecto. Bueno, me tocó el 11, habíamos dicho que me toca el 11 porque salteamos el 9 y el 10, que dice, un calorímetro cuyo equivalente en agua es despreciable, contiene 100 gramos de agua a 0 grados Celsius, se introduce en el mismo un bloque de cobre de 1000 gramos y otro de plomo de 800, los dos a la misma temperatura, 100 grados Celsius, y se despreciaba las pérdidas de calor al medio ambiente. Y nuestra incógnita iba a ser la temperatura final. Acá puse los datos, todo esto te lo da el problema, menos estos tres que lo busqué, de los calores específicos de los materiales, y planteé el principio de conservación de la energía. Reemplacé, bueno, por la definición, que es que
cada Q es su masa, su calor específico y su salto térmico. En este caso, como estaba negativo, en el teórico vimos que lo podemos poner como positivo e invertir los términos. Y después reemplacé cada uno por los datos. Cuando reemplacé por los datos, empecé a multiplicar los que podía multiplicar de una y cancelar los gramos, este con este, y que me quedara esto, este con este, y que me quedara calorías sobre grados Celsius, y lo mismo acá, este con este. Cuando me quedó esto, dejé los paréntesis igual, hice distributiva, y me quedaron estos términos, este y este. Entonces pude juntar estos dos y los sumé acá, y estos dos también lo mismo, los multipliqué, me quedaron estos dos términos. Después los junté, me quedó este valor, esto lo pasé para el otro lado, juntándolo con este, y me quedó este valor, lo pasé dividiendo, y se me cancelaron calorías con calorías para que me quede los grados Celsius. Y ahí terminé. Pasé para abajo y cancelé calorías con calorías y me quedó el grado Celsius que estaba abajo, por extremos multiplicado me aparece arriba. Temperatura final 53.87 centígrados o Celsius. Excelente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas para Francisco? Ninguna. Buenísimo. Dicen que no, se entendió de 10, perfecto. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? A ver, vamos a dejar de grabar primero. Detener la grabación. Ahí está. Como les decía, realmente esto para mí es magnífico poder compartir y que ustedes compartan, ¿no es cierto?, la distancia. Pero bueno, es como siempre decimos, hay que sacar lo bueno de cada momento. Volveremos a la presencialidad, como decíamos recién, a la pizarra y mantendremos lo que se pueda de la virtualidad. La plataforma va a seguir estando, el compartir cosas, eso va a seguir, eso no cambia. ¿Está bien? Para ustedes mismos es mucho mejor estar salvo los que tengan que viajar de muy lejos, pero el hecho de poder trabajar en grupo, eso ayuda, la virtualidad no nos ayuda mucho en esa parte. Así que, por supuesto que decimos, mantener, me dijeron que estaba ya publicado en la plataforma de la universidad, ahí en la página principal, que el lunes empezamos. Todavía no nos dijeron qué aula. Está bien, porque yo lo primero que pregunté, ¿qué aula? ¿No es cierto? Ahí, ¿quién levantó la mano? Adelante. No, yo iba a preguntar en qué aula, profe, pero justo dijo. Me ganó de mano. No, es que es lo primero que yo pregunté, ¿en qué aula? Y si es, porque lo primero que dicen, no, hay que respetar el protocolo, el barbijo, tranquilos, ya nos van a dar las instrucciones, ¿no es cierto? Y lo más normal es que estemos un poco desorientados. Nosotros tenemos el jueves, el práctico, pero yo pensaba, y el teórico, que vamos el lunes a las 8 de la mañana, llegamos y tranquilos, ya nos van a decir, y cualquier cosa vamos a publicar en la plataforma, ¿no es cierto? En el aula puntual de 2K2, vamos a poner a decir, bueno, el lunes 18 de abril, exactamente. Esto, estoy buscando a la hermana aquí, acá. ¿Qué sucede? Perdón, les estoy hablando con la cámara. ¿Qué sucede? Fíjense, primero nos habían dicho que iba a ser acá en mayo. En mayo íbamos a tener el lunes 2 de mayo era nuestro regreso. Pero ¿qué sucede? Han hecho lo posible han hecho esta modificación para que segundo año vuelva el 18 de abril, lunes 18 de abril. Entonces, obviamente, vamos a tener que paciencia hasta que nos acomodemos, hasta que tengamos un curso. Ustedes piensen que hace 3 años que no bajé, o sea, 2 años de pandemia donde no hubo. Entonces, los números se han incrementado muchísimos porque hay más alumnos que otros
que otras veces. Entonces, bueno, la facultad seguramente nos va a quedar chica. Entonces, bueno, tendremos que tener paciencia hasta que nos acomodemos, ¿sí? Tanto a profes como a alumnos nos piden que lo encaremos de esa forma. Entonces va a ser gradual, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? En vez de volver juntos segundo año y primer año el lunes 2 de mayo, para que esto va a ser menos caótico si segundo vuelve antes. Ustedes recuerden que de tercero a quinto ya están yendo a la facultad, ¿sí? Salvo algunas materias muy puntuales que yo me he enterado por ahí que de materias dicen no, se pueda seguir manejando virtual, la mayoría está yendo, ¿sí? Así que bueno, como bien decíamos, nos veremos en la presencialidad. La intención es seguir compartiendo de esta forma y seguir avanzando. O sea, y en lo posible que, bueno, obviamente, el virus no nos tire para atrás. ¿Preguntas, consultas? ¿Algo que nos hayamos olvidado? Voluntarios, no tengo más. Si quieren algunos quedarse y anotarse más, seguimos anotando. Rocío me quedó, que no decimos tiempo. ¿Está Rocío? Ya se fue. No, profe, está ahí. Rocío, obviamente, como no hicimos tiempo a hacerlo virtual, tu ejercicio será el primero que mostraremos en la pizarra. Bueno. ¿Está bien? Bueno, muchas Puedo gracias. ser voluntario. Muy bien, ahí está, Ramiro. Te anoto para seguir siendo voluntario. Al resto, como no los voy los veo el lunes en el teórico, pero creí que no los veía la semana que viene. No nos vemos, acuérdense, por Semana Santa, así que les deseo buen fin de semana. Sí. ¿Alguien quería hablar? Respecto al trabajo práctico. Pregunte. Nosotros, bueno, con mis compañeros decidimos dividirnos y después hacer una apuesta en común, empezarlo esta semana. A cada uno trabaja como una partecita. La cuestión es que, bueno, al principio en la introducción dice que podemos trabajar con 500 moléculas de nitrógeno o 500 moléculas de helio. Sí. En el calculador. Pero cuando hago la parte de la ley de Boyle, ¿seguimos trabajando con esas 500 moléculas o tenemos algún número específico aparte? No dice nada en el enunciado por eso. ¿No lo especifica? No. Si no especifica cambios, sigamos con lo mismo. Bueno. ¿Está bien? Sí. Si no especifica cambios, seguimos con lo mismo. Ahí Ramiro me pedí ejercicio. No se me vaya, Ramiro. ¿Quién más? Si quieren, Ramiro, vamos a hacer, si te parece, vamos a hacer, a ver, el 14. Podemos hacer el 14. El 17, Ramiro, ¿te parece? El 2-17. ¿Visto? Ramiro, el 2-17. Ramiro, esperen que pongo el apellido. Ramiro Di Tria. ¿Quién más? Tomás Palazzo. No, fecha de trabajo. ¿Alguien más que quiera ejercicio? Un ejercicio más. 17. Yo, profe, si puede ser. Tomás Álvarez. Tomás Álvarez, ¿te parece el 2-18? Sí, perfecto, profe. Eso sería ya en el aula. Sí, o sea, creemos que sí, así que... ¿Alguien más? ¿Quién más? Listo. Uno más. Se remata el 2-19, vamos.
¿Quién se anima? De los que no hayan hecho nunca, vamos. María Casagrande. ¿Se fue María? Bueno. Emilia, ¿se anima? Sí, profe. Pensé que como ya habíamos hecho no podíamos Ah, no, si ya hiciste, no. Todavía no estoy mirando el listado de lo que han hecho. Quería que se ofrecieran los que no han hecho. Tenemos que dar lugar a los que no han hecho. ¿Profe? ¿Eh? ¿El 219? ¿Quién me habla? ¿Mariana? Sí, sería para el jueves 21, ¿verdad? Mariana Acosta, ¿verdad? Sí, Para el jueves 21, exactamente. el 219. El 219. Sería nuestra primer clase presencial. ¿Sí? Bueno, saliendo del teórico. Yo también voy a tratar de llegar al teórico. ¿Sí? Excelente, todos los felicito, les agradezco todos los aportes. Si alguien se quiere quedar por alguna duda, yo tenía, como les dije, lo de los correos, estoy respondiendo correo. Alguien me preguntaba